Buenas tardes. El día de hoy hablaremos del enfoques de investigación, tipos de investigación, técnica de recolección de datos del tema cuantitativo. Comenzaremos con enfoques de investigación cuantitativo. La investigación es objetiva, los fenómenos observados no son afectados por el investigador. Recogen datos en un contexto de estudio, principalmente científicos. En base a datos recogidos se pueden probar hipótesis predefinidas. Además de los métodos cuantitativos, también existen métodos cualitativos. En este caso hablaremos de cuantitativos. Plantean hipótesis para saber si son ciertas o no. Se representan mediante números, cantidades y recurren a las estadísticas. La pregunta de investigación será sobre cuestiones específicas. Procesos cuantitativos. Fase 1, idea. Fase 2, planteamiento del problema. Fase 3, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Fase 4, visualización del alcance del estudio. Fase 5, recolección de datos. Fase 6, definición y selección de la muestra. Fase 7, desarrollo del diseño de la investigación. Fase 8, elaboración de hipótesis y definición de variables. Fase 9, análisis de datos. Y por último, fase 10, elaboración del reporte de resultados. Características de enfoque. Busca regularidades y relaciones causales entre elementos. Formula y demuestra teorías. Y también conoce la realidad del fenómeno y los eventos que la rodean mediante el registro y análisis de dichos eventos. Tipo de investigación cuantitativa. Investigación descriptiva. Intenta especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno estudiado mediante dinámicas objetivas de observación, análisis y demostración. Investigación analítica. Comparar las variables determinadas entre grupos de control y estudio, registrando el modo en que los resultados se dan en la práctica para poder comprobar o refutar alguna hipótesis previamente establecida. Investigación experimental. Investigar fundamental en la experimentación de manera tal de poder comprender y evalualmente manipular las variables que determinan su resultado. Investigación casi experimental. Se trata de procedimientos experimentales que no pueden distinguir de manera azarosa entre los grupos de control y estudio, diferenciándose así desde las propiedades experimentales. Técnica de recolección de datos cuantitativa. La recolección de la información o de los datos se asocia en concordancia con el planteamiento del problema, la pregunta-problema, los objetivos del estudio o de la investigación y la muestra. Tipos de información o datos que se requiere para recolectar. Los atributos, las variables, las hipótesis del estudio definidas en el planteamiento del problema. Análisis o casos del fenómeno, procesos, organizaciones, entre otros. ¿Cómo obtengo la información o los datos? Personas, registros, documentos, archivos, base de datos y más. Métodos, encontramos los cuestionarios, pruebas estandarizadas, otras formas, y también están las técnicas, que está la encuesta, la observación, los inventarios y demás. Muchas gracias.